¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor David Monterroso Staran, médico radiólogo. Tengo una alta especialidad en radiología pediátrica. Actualmente me desempeño como profesor titular del curso de imagenología pediátrica en el Hospital Ángeles del Pedregal y como médico adscrito al servicio de ultrasonido en el Instituto Nacional de Pediatría. Quiero agradecer la oportunidad que me brindan el doctor Osorio y la doctora Solórzano de participar en este congreso y de exponer un tema que considero muy relevante en la práctica tanto privada como pública. El tema es urgencias abdominales en pediatría y se trata de algo a lo que todos los radiólogos nos vamos a enfrentar independientemente a si tenemos o no una alta especialidad en radiología pediátrica. El objetivo de la presentación es esencialmente conocer qué es una urgencia, cuáles son las urgencias más frecuentes en un hospital de tercer nivel y conocer los diagnósticos diferenciales de las mismas. Esto con el fin de realizar estudios bien organizados que limiten la exposición del paciente a nuevas exploraciones o particularmente radiación. Para poder iniciar con este tema es necesario conocer el concepto de urgencia. Urgencia se define según la Organización Mundial de Salud como cualquier patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en 6 horas como máximo para evitar complicaciones mayores. Es muy importante destacar que una urgencia no es lo mismo que una emergencia. La emergencia requiere una intervención inmediata y habitualmente en el contexto de emergencia no se requiere el apoyo de imagen. Sin embargo, la urgencia sí es algo en lo que el clínico puede pausar y permitirse el solicitar el apoyo del área diagnóstica. Como lo veremos más adelante, las urgencias abdominales en pediatría son muy similares entre ellas, por lo que un adecuado abordaje lleva a menor morbilidad y mortalidad para nuestros pacientes. Según la Agenda Estadística del Instituto Nacional de Pediatría, en el 2020, estos fueron los 20 motivos más frecuentes de consulta en el servicio de urgencias. En lo referente a nuestro tema, las causas más frecuentes de visita al servicio de urgencias fueron apendicitis, otros dolores abdominales, gastroenteritis, colitis y, esto es muy importante, neutropenia y fiebre. Veremos más adelante la relevancia en el contexto de este hospital. Iniciando por apendicitis, se dieron 346 atenciones por esta causa, que son una tasa del 3.7%. El proceso inflamatorio apendicular es el responsable de 8% de los casos de dolor abdominal que visitan el área de urgencias pediatría. Para realizar su diagnóstico es necesario hacer un abordaje escalonado. Iniciamos con ultrasonido y en caso de no localizar el apéndice, procedemos a realizar un estudio seccional, resonancia magnética o tomografía computada, ambos con una sensibilidad y especificidad relativamente similar. En el caso del ultrasonido es muy importante reconocer las características normales y anormales. Lo más importante para su diagnóstico es recordar el diámetro máximo sin compresión, que puede llegar a ser de hasta 8.7 milímetros, y el diámetro máximo con compresión, que nunca debe de ser superior a 6 milímetros. Debemos de reconocer que hay causas de falsos positivos. Habitualmente en los niños, el apéndice muestra un incremento en su diámetro a expensas de una hiperplasia del tejido linfoideo. Entonces es muy importante caracterizar el interior del apéndice antes de dar un diagnóstico de proceso inflamatorio. Para lograr esto también tenemos que tomar otros datos. No solo es el diámetro, también hay que ver cómo está el tejido periférico. La grasa tiende a incrementar en su ecogenicidad. Puede existir líquido libre o colecciones. El muro se muestra engrosado, alcanzando más de 3 milímetros. Las capas del apéndice se pierden entre ellas, ya no se encuentran tan estratificadas. Y puede haber incluso cambios en los ganglios periféricos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos llegar a un certero diagnóstico. Si por algún motivo no encontráramos el apéndice,
pero tuviéramos datos secundarios como lo son proceso inflamatorio en el cuadrante inferior derecho, colección intraperitoneal o líquido libre heterogéneo, o si el servicio interconsultante tiene una sospecha clínica alta por datos laboratoriales o de la exploración, entonces podemos proceder a hacer el estudio seccional, mismo que tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad del 98%. ¿Cómo logramos incrementar la sensibilidad y especificidad del ultrasonido? Bueno, para ello es muy importante reconocer los transductores que tenemos a nuestra disposición. No todo en la vida es el transductor convexo, ni tampoco el lineal. Hay también microconvexos que pueden resultarnos útiles y que debemos de adaptar según las dimensiones de nuestro paciente y la profundidad del mismo. En estas imágenes, por ejemplo, mostramos un protocolo tradicional en el instituto. Imagen transversal a nivel de fosa ilíaca derecha, en la cual se caracterizan los vasos ilíacos, y posteriormente con el transductor lineal podemos delimitar adecuadamente un proceso inflamatorio apendicular. Vemos un apéndice con un diámetro anteroposterior que no modifica en la compresión, engrosamiento del muro que asocia con hiperemia en exploración con Doppler Color y cambios inflamatorios en la grasa periférica. Todos estos datos nos integran un diagnóstico que no requiere ningún estudio adicional. En ocasiones el transductor lineal no va a ser suficiente. Podemos encontrar cómo no existe suficiente penetración y si bien podemos ver parte del apéndice y los cambios inflamatorios, no es posible delimitar toda la extensión del mismo. Es en estas circunstancias donde podemos apoyarnos con el transductor convexo. Vean aquí, es el mismo apéndice que el anterior y sin embargo nos permite ver adecuadamente la punta del mismo y de una forma más detallada el proceso inflamatorio de la grasa mesentérica y un discreto proceso inflamatorio de la pared. Como les mencionaba al inicio de esta sección, en ocasiones el ultrasonido no es suficiente y podemos apoyarnos de otras modalidades de imagen, idealmente resonancia magnética. Por ejemplo, en esta imagen ponderada en T2 podemos ver el apéndice dilatado, lleno de líquido y con una ausencia de señal que corresponde a un apendicolito. Naturalmente, es bien sabido que nos faltan resonadores, incluso en tercer nivel. Estos hallazgos son muy similares en tomografía, pero siempre debemos de tratar de disminuir la exposición del paciente pediátrico a radiación. Recordemos que por la naturaleza del desarrollo en estos pacientitos, sus células son mucho más susceptibles a los efectos negativos de la radiación. Entonces, siempre que tengan la opción de diagnosticar con ultrasonido o resonancia magnética, procedan a utilizar estos métodos. Posteriormente, hablaremos de otras causas de dolor. Cuando el apéndice no es nuestra obligación descartar todo lo demás que puede ser. Entre las causas más frecuentes de visita a urgencias pediatría se encuentra la invaginación. Tradicionalmente los pacientes refieren dolor y vómito y pueden o no tener sangre en grosella en sus heces. Es importante reconocer que estos pacientes suelen presentarse al servicio más allá de los 3 meses. No es un hallazgo muy común en los más pequeños y que solo 20% de ellos presentan la clínica tradicional de dolor, vómito y masa en cuadrante superior derecho. Para hablar de invaginación es importante reconocer las características de la misma. Va a estar formada por 2 asas, el asa que contiene y el asa que se ve contenida, o continente y contenido. Y habitualmente pueden estar asociadas con un punto guía, que suele ser una tumoración, ya sea benigna o maligna, algo congénito, como un divertículo de Meckel o un quiste de duplicación, un proceso inflamatorio, como apendicitis, o un hematoma en el contexto de trauma. Es muy importante recordar que los pacientes pediátricos suelen no tener puntos guías y que la causa de sus invaginaciones tiene que ver más con la hiperplasia del tejido linfoideo en el intestino.
En pacientes pediátricos, el sitio más común, por lo tanto, es en la topografía ileocólica. Recordemos que el ileón terminal es la zona del intestino con mayor cantidad de tejido linfoide. Se trata de una patología que puede ser estudiada con múltiples modalidades, incluida la radiografía. En esta radiografía podemos distinguir una opacidad de partes blandas en el cuadrante superior derecho que parece protruir hacia el colon transverso. Esto puede correlacionar con el signo de Dance, que es la ausencia de intestino palpable en el cuadrante inferior derecho. Otras modalidades de imagen que no son útiles son fluoroscopía y ultrasonido. En fluoroscopía podemos ver el gold standard del diagnóstico y del tratamiento. Tradicionalmente vamos a buscar dos signos. El signo del menisco, donde podemos ver gas atrapado entre el contenido y el continente, y el signo de muelle o espiral, que significa simplemente el poco contraste que puede pasar entre las asas involucradas. Suele ser el gold standard porque también funciona como tratamiento. Recordemos que aquí se puede utilizar un enema con aire a no más de 100 milímetros de mercurio y que se puede reducir hasta el 81% de los casos. ¿Cuál es la desventaja de hacer un intento de reducción? Ninguna. Se puede perforar, sí. Sin embargo, dado que la alternativa es un tratamiento quirúrgico, el radiólogo o el servicio de cirugía se ven obligados a realizar esta intervención hasta 3 veces antes de considerar el procedimiento quirúrgico abierto. El ultrasonido también es otra alternativa para el diagnóstico y el tratamiento. Actualmente se utiliza enema con agua y tiene una tasa de éxito similar a la de fluoroscopía, alcanzando hasta 82%. La técnica es tomar la sonda Foley de mayor calibre que podamos, entre 10 y 18 French, colocar solución Hartmann a temperatura corporal e inyectar de forma manual con un esfingomanómetro que nos permita controlar la presión de forma que no superemos los 100 milímetros de mercurio. Les repito, podemos hacer hasta 3 intentos y si no logramos la reducción, ya se procede a intervención quirúrgica o a descansar al paciente y volver a intentar en un futuro. Esto ya depende completamente del servicio de cirugía. El ultrasonido da imágenes excelentes y poco a poco ha ido reemplazando a la fluoroscopía para el diagnóstico inicial de invaginación. Podemos ver un signo tradicional en esta imagen, que es el signo de la dona o de la diana, en la cual, de forma excéntrica, vemos material más hipoecoico y de forma interna algo de material hiperecoico. En este caso se trata de el asa continente, el asa contenido y la grasa mesentérica que entró con ella, por eso tiene este aspecto. Otro signo muy común por ultrasonido es el del pseudorriñón. En este podemos ver grasa mesentérica ecogénica que simula el hilio renal y asas edematosas periféricas que simulan el parénquima renal. ¿Cómo podemos saber si se trata de una invaginación en intestino delgado o ileocólica? Muy simple. Hay que ver si tiene grasa mesentérica, el diámetro de la misma, el grosor de la pared externa y si hay ganglios o no, además de la longitud de la misma. Las invaginaciones en el intestino delgado suelen ser más cortas que en el intestino grueso. De la misma forma, la capa externa suele ser más gruesa cuando se trata de una invaginación ileocólica que cuando es de intestino delgado. Adicionalmente, el ultrasonido sirve para valorar si hay o no isquemia en las paredes involucradas. Esto puede ser muy relevante, pues a mayor cantidad de isquemia, mayor posibilidad de friabilidad y por lo tanto de perforación intestinal al momento de la reducción. Es por ello que es muy importante utilizar esta modalidad. Otra modalidad que también puede resultar útil para el diagnóstico de invaginación es la tomografía. En ella podemos ver signos muy similares a los referidos en ultrasonido y adicionalmente nos puede dar la caracterización del punto guía.
En este caso, podemos ver la imagen de la invaginación y un linfoma que es el que está condicionándola. Suele ser algo más incidental el diagnóstico de invaginación por tomografía y habitualmente se refiere con mayor frecuencia en los pacientes adultos. Es muy raro que un paciente pediátrico requiera esta modalidad por la clínica tan clara o por la factibilidad de realizar ultrasonido diagnóstico. El instituto cuenta con una particularidad en sus pacientes y esa es la de un grupo oncológico bastante extenso. Por lo tanto, la colitis asociada con neutropenia es un motivo muy frecuente de consulta de urgencias y es importante conocer su valoración. La colitis neutropénica tiene una incidencia de hasta 5% en pacientes que recibieron quimioterapia, con una mortalidad que originalmente era muy alta, pero actualmente es de tan solo el 5%. Para su estudio podemos apoyarnos de tomografía o ultrasonido. Naturalmente, es preferible utilizar el ultrasonido en este tipo de pacientes. En esta imagen transversal adquirida en colon descendente podemos ver la anatomía habitual del intestino grueso. Una capa hiperecoica más externa, que es la serosa, seguida de una capa hipoecoica, que es la muscular, después otra hiperecoica, que es la submucosa, posteriormente la mucosa hipoecoica y finalmente otra capa hiperecoica que se genera en la interfaz entre el lumen y la mucosa. La medición, por lo tanto, debe de ser desde la serosa hasta esta interfaz, de hiperecoica a hiperecoica. Es poco frecuente tener la capacidad de analizar la capa serosa. En un contexto donde hay líquido libre en cavidad es mucho más sencillo. De la misma forma, la capa más interna suele ser difícil de ver si no hay contenido líquido en el intestino. Sin embargo, no hay que preocuparnos. Habitualmente, la mucosa y la submucosa son las más afectadas por este proceso inflamatorio y su incremento en espesor es suficiente para poder diagnosticar la patología. De forma tradicional vamos a dividir a la colitis en 3 grados: leve, cuando el espesor de la capa es de entre 3 y 6 milímetros, moderada, cuando la distancia es de 6 a 9 milímetros, o severa, cuando supera los 9 milímetros. En el estudio de colitis es muy importante determinar su localización. Se trata de algo que se extiende por todo el intestino grueso y que incluye quizás el ilion terminal. ¿Se trata de algo que afecta predominantemente el hemicolon derecho o es particularmente susceptible el hemicolon izquierdo? Esto es importante para diferenciar entre colitis neutropénica y otras causas, como lo pueden ser la colitis pseudomembranosa o la enfermedad de Crohn. En estos ejemplos podemos identificar el intestino grueso con engrosamiento de su pared, que asocia con cambios inflamatorios de la grasa periférica. En esta imagen de acá caracterizamos el ilion terminal con hiperemia de sus paredes. Otro dato a referir es si existe o no patrón austral, y en caso de que exista el patrón austral, si están conservados o no los pliegues. De la misma forma, debemos de referir si son visibles las capas o no. Estamos hablando de si está estratificada o no estratificada, si este intestino es compresible o no y cómo se comportan los tejidos periféricos. En esta imagen, adquirida en un plano longitudinal a nivel de colon descendente, podemos ver la utilidad del Doppler Color. Con este podemos valorar la viabilidad del tejido y prevenir al servicio interconsultante de las posibles complicaciones. Una vez que hemos integrado todo lo referido previamente, podemos dar un diagnóstico final. Hay un engrosamiento estratificado, un engrosamiento no estratificado con pérdida del patrón austral o un engrosamiento no estratificado con conservación de austras. Todos y cada uno de estos tienen un diagnóstico etiológico más probable. Por ejemplo, un engrosamiento estratificado suele asociar con una colitis pseudomembranosa, mientras que un engrosamiento no estratificado con pérdida del patrón austral es más común en una colitis neutropénica. Finalmente, un engrosamiento no estratificado con conservación de las austras
es más común en la enfermedad de Crohn. La tomografía computada tiene utilidad en el abordaje diagnóstico. En esta imagen en plano coronal podemos identificar al colon descendente con un engrosamiento de su pared y espasticidad generalizada. Realmente no es una modalidad que supere por mucho al ultrasonido, y los diagnósticos de colitis por este método suelen ser secundarios a alguna otra causa de estudio del paciente. El dolor abdominal está muy de moda en esta temporada. Recordemos que los pacientes pediátricos presentan un proceso inflamatorio multisistémico, que es el diferencial más común de apendicitis en esta temporada. Ese proceso inflamatorio multisistémico tiene mucho que ver con el SARS-CoV y cómo interactúa con los receptores celulares, generando inflamación local. Además de esto, muchas de las imágenes que voy a presentar se pueden ver en COVID, sin embargo también se pueden ver de forma. Podemos ver procesos inflamatorios de vesícula biliar que pueden ser caracterizados de múltiples formas. En el caso de COVID no solo se encuentra edema, también podemos ver colestasis como un hallazgo muy frecuente. Procesos infecciosos virales como hepatitis. Siempre es importante recordar que el dolor abdominal también puede ser secundario a causas pulmonares basales, neumonías, derrames, y por lo tanto una tele de tórax es también una parte muy relevante en el abordaje diagnóstico. En este paciente adicionalmente podemos referir edema y ascitis como causas que pueden condicionar dolor. Pancreatitis, que en los pacientes pediátricos y particularmente en los pacientes que recibieron tratamiento con el EASPAR suele ser una complicación muy esperada. Vamos a hablar de la ecotextura, del cambio en la ecogencidad pasando de ser hiperecoico a ser hipoecoico, de unos márgenes más lobulados, de cambios inflamatorios en la grasa periférica, incremento en el diámetro anteroposterior, y podemos observar incluso la presencia de líquido periférico. No es para nada difícil identificar y caracterizar colecciones, y si bien no es fácil observar necrosis del parénquima, no nos deja muy lejos de ese diagnóstico. Las lesiones renales agudas, ya sea por quimioterapia o por infecciones virales, son otra causa muy habitual de diagnóstico de dolor. La cistitis hemorrágica es otra causa frecuente de dolor en los pacientes pediátricos, particularmente en aquellos que se encuentran en tratamiento por padecimientos oncológicos. Aquí podemos ver un incremento en el espesor de la pared de la vejiga que asocia con hiperemia en exploración con Doppler color y abundante material ecogénico no organizado dentro de su pared. Esto es el diagnóstico tradicional de una cistitis hemorrágica. Hay causas de otro tipo, como pueden ser las lesiones isquémicas. En este caso podemos ver la ausencia de saturación en el polo renal inferior y un cambio inflamatorio en su periferia. Lo corroboramos con tomografía. Y bueno, en pacientes con ciertos estados de hipercoagulabilidad o de nuevo COVID, podemos ver que estos hallazgos pueden ser comunes en vaso, riñón y asociar con otras cosas como líquido libre o derrame pleural. Otra causa y la más común a distinguir en el dolor abdominal, particularmente en el contexto de proceso inflamatorio pendicular, es su diferencial, la adenitis. Por adenitis mesentérica debemos de entender la presencia de ganglios de aspecto inflamatorio con un eje corto que supera los 5 milímetros y que son más de 3 ganglios en el cuadrante superior o inferior derecho. Estos ganglios pueden o no mostrar hiperemia y pueden asociar con otra patología o no. Entonces podemos hablar de adenitis mesentérica primaria cuando no se encuentra otra causa que la justifique y que suele asociar con alguna patología infecciosa entérica, o adenitis mesentérica secundaria, que asocia con cosas como apendicitis.
Recordar también la hiperplasia de tejido linfoide, entonces esplenomegalia o incluso adenitis mesentérica secundaria por la misma. Antes de concluir con nuestro tema, es importante tocar el tema de la estenosis pilórica hipertrófica. Es una patología que se da en 2 a 5 pacientes de cada 1000 nacidos. Tiene una predisposición por el sexo masculino, siendo 4 veces más frecuente que en el femenino. Su pico de presentación es a las 4 semanas de vida extrauterina, sin embargo, es frecuente encontrarlo entre 3 a 12 semanas. Asocia con una mortalidad baja de tan solo el 2% y el ultrasonido es el gold standard para su diagnóstico, alcanzando una sensibilidad y especificidad del 100%. No se trata de una urgencia verdadera, incluso su diagnóstico se puede diferir hasta el momento en el que un radiólogo con capacidad para realizar este ultrasonido se presente al servicio. Por lo tanto, no es necesario usar tomografía, resonancia, ni siquiera meditar el uso de fluoroscopía. Esta es una imagen tradicional de estenosis pilórica hipertrófica. Realmente es una patología fácil de ver. Lo complicado es demostrar el píloro que no se encuentra engrosado. En esta ventana podemos ver la vesícula biliar y el píloro, la longitud del canal, la cámara gástrica distendida con cierto material de residuo, el grosor de la capa muscular. Vamos a tomar como rango de referencia entre 3 y 4 milímetros. Recordemos la mnemotecnia pi, 3, 14, 15. En este caso, 3 milímetros de espesor muscular, 14 en el diámetro transverso y 15 en el diámetro longitudinal. El diámetro longitudinal entre 14 y 20, la mayoría tomamos como referencia 15. Y el transverso, en el cual debemos tomar 13 como referencia. Para evitar errores diagnósticos secundarios al plano en el que se adquiere la imagen, se recomienda tomar el espesor muscular en este plano transverso. El error más frecuente es aquel que se produce cuando la cámara gástrica está sobredistendida por gas y líquido y desplaza de forma inferior al píloro. Para lograr identificar al píloro en este caso, es necesario hacer un abordaje más lateral y utilizar el hígado como ventana acústica hacia esto. Si a pesar de nuestro mejor esfuerzo y los cambios de posición del paciente no logramos visualizar el píloro, tenemos una última opción, que es administrar líquido a través de una sonda orogástrica o nasogástrica, distender la cámara y utilizar ese líquido como una ventana acústica. Aprovechando que ya tenemos líquido aquí, podemos hacer una exploración dinámica del píloro y determinar si ese engrosamiento corresponde realmente con una hipertrofia del píloro o si se trata de un espasmo pilórico. Entonces, durante 20 minutos aproximadamente debemos de estudiar la dinámica gástrica y ver si esta imagen persiste o si desaparece, y con esto poderle dar al cirujano un diagnóstico adecuado que evite la morbilidad asociada a la pilorotomía. Bueno, con esta diapositiva concluyo mi presentación. Agradezco su atención y espero que los temas abordados les resulten de utilidad. Recordemos que el dolor abdominal en el paciente pediátrico es muy frecuente y que no todos los casos de dolor tienen que ver con apendicitis. Es nuestra misión como radiólogos, particularmente como radiólogos pediatras, dar un diagnóstico certero que disminuya la morbilidad de nuestros pacientes y, de ser posible, llegar a este diagnóstico utilizando las modalidades que expongan a los pequeños a la menor cantidad de radiación. Entonces siempre tengan en cuenta estos diferenciales y adapten sus exploraciones al contexto clínico de su paciente. De nuevo les agradezco por la atención brindada y espero sigan disfrutando de su congreso. Gracias.